Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega del curso de Excel 2016. Este día vamos a aprender a dar los formatos a los valores, también vamos a ver las operaciones básicas y de igual forma vamos a ver cómo está estructurada una fórmula y quizás uno que otro concepto que nos va a servir para ir entrando ya en materia con el curso de Excel. Empezamos. Como en las clases anteriores ya habíamos visto cómo entrar a Excel, pues vamos a omitir ese paso para avanzar un poquito. Aquí tengo una base de datos bastante completa como para poder trabajar los datos y poder demostrarles algunas cosas que son importantes a la hora de trabajar en una hoja de cálculo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar, por ejemplo, cuáles son los formatos que tienen cada una de las celdas. En la clase anterior vimos que las columnas se identifican con letras, en este caso estamos en la columna A, y también aprendimos que las filas se van a identificar con números. Quiere decir que esta es la columna A y esta, por ejemplo, es la fila 3. Y dijimos que la intersección de una fila con una columna, a eso le íbamos a llamar celda. En este caso, por ejemplo, que también vimos ese concepto, la celda activa es esta. ¿Por qué? Porque aquí hay una intersección de la columna A con la fila 3. Entonces, ¿cómo quedaría nombrada esa celda? A3. Y aquí aparece el nombre de la celda, A3. Cuando nosotros guardamos información en cada una de las celdas de la hoja de cálculo, en algún momento se nos va a hacer necesario identificar qué tipo de datos vamos a colocar en cada una de las celdas, porque de repente nos va a tocar hacer algunos cálculos y vamos a entender que dependiendo el formato que tenga esa celda, pues así también se va a trabajar a la hora de los resultados. Les voy a hacer un ejemplo para que vean ustedes que podemos manipular los datos de una hoja a otra, y como esta hoja o esta base de datos tiene bastantes registros, vamos a hacer un ejemplo con pocos registros. Lo que voy a hacer es que voy a copiar algunos datos de esta hoja y los voy a pasar para otra. ¿Qué voy a copiar o qué necesito copiar de acá? Necesito copiar, por ejemplo, voy a copiar 20 registros. Para eso hago clic sostenido, clic izquierdo, y me desplazo hacia el 20. Doy clic derecho, voy a dar copiar, voy a dar aquí en hoja, voy a crear otra hoja, le doy acá, en este caso yo ya tengo una que se llama hoja 1, puedo dar un clic y puedo tener también otra hoja 2, pero en este caso yo voy a trabajar en la hoja 1. Y aquí lo que voy a hacer es que me voy a colocar en la celda activa, voy a dar un clic derecho, voy a hacer de nuevo, copiar, luego me vengo a hoja 1, aquí voy a dar clic derecho de nuevo y aquí hay varias formas de pegar. En este caso, como yo quiero que se pegue tal cual está en la hoja anterior, voy a elegir la primera opción y ya me copia el formato que tiene la hoja anterior. Ahora voy a regresar aquí a la hoja de empleado y voy a copiar dos columnas más, solo que ahora voy a copiar apellidos y nombres, siempre los 20 registros. Clic derecho, copiar, me voy a venir para acá, clic derecho y le voy a dar pegar. Y ahorita ya llevo 3 columnas. Vamos a ver qué otra columna voy a necesitar. La dirección no, tipo de empleado, vamos a necesitarlo, vamos a copiar entonces hasta aquí, siempre hasta 20, voy a poner una señal aquí para identificar hasta dónde voy a estar copiando. Vamos a copiar entonces acá hasta el 20, clic derecho, copiar, y voy a venir acá, voy a dar clic derecho y pegar, y ahí voy armando de nuevo la hoja de cálculo. Voy a seguir copiando. Muy bien, ahora que ya tengo armadas todas las columnas que necesito, vamos a empezar a darle formato.
Lo primero es que cuando, por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, los nombres o los apellidos no están dentro de toda la columna. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para que el nombre quede en toda la columna o no se salga de la columna? Cuando eso pasa, porque los apellidos o los nombres, o etcétera, son muy grandes, lo que van a hacer es que se van a colocar en esta parte de la columna y se fijan ustedes, se parece como una flecha de dos cabezas. Entonces van a hacer clic sostenido y van a jalar hacia la derecha para ajustar la columna al tamaño que ustedes quieren. ¿Ven? Ahí lo voy acomodando porque de repente los nombres o lo que yo escribo en la columna es muy grande. Y entonces aquí puedo ir ajustando. Imagínense que esta es pero muy corto o muy pequeño lo que estamos escribiendo y nos queda ancha la columna. Entonces podemos hacer el efecto contrario. Nos colocamos en este punto y jalamos pero hacia la izquierda para ir haciendo más pequeña la columna, para que nos vaya quedando más espacio. Recuérdense que el problema es que nosotros aquí podemos darle el tamaño que se nos ocurra, pero en algún momento estos datos los vamos a querer imprimir y esa hoja pues tiene un tamaño, y si nosotros vamos o no conservamos los espacios, pues entonces ya no nos va a caber en una sola hoja. Acá, para manipular los datos, por ejemplo, voy a seleccionar estas dos columnas y aquí aparece que está centrado. Yo lo voy a colocar alineado a la izquierda, porque esa es la forma correcta en el caso de los nombres. En el caso del tipo de empleado, lo voy a seleccionar y voy a colocarlo centrado. En el caso de este ya está centrado, este ya está centrado, este también, y este pues están en las mismas condiciones. Ahora, un consejo que siempre les doy en las clases de Excel es que por favor nunca olviden que siempre deben de colocarle un correlativo a la base de datos o a la tabla o a la hoja que vayan a hacer. Porque acá, pues esto está fácil, porque si imagínense ustedes estuvieran trabajando y les preguntaran, o llegara a su jefe y les preguntaran cuántos empleados tiene en ese momento la empresa, pues ustedes van a venir fácil y le van a decir que 20. Pero si imagínense hubieran 100, ¿cómo van a hacer si no tienen un correlativo? Van a empezar a contar uno por uno. O sea, no van a dar nunca el dato. No se diga en el caso de tener una base de datos como esta que tenemos acá, que es bastante amplia. Imagínense que le preguntaran cuántos empleados son y usted contando uno a uno los registros. Entonces no, ¿verdad? La idea es que Excel hace justamente eso, que usted pueda automatizar los procesos y que la información esté disponible a la brevedad posible. Entonces, en este caso, siempre coloquen un correlativo, siempre, porque les va a servir también para hacer cálculos más adelante. Entonces, mejor, como una buena práctica, acostúmbrense a colocar un correlativo cuando se trate de base de datos, de nombres, de apellidos, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, esto, en este caso, la celda, que es la B2, porque aquí está la columna y aquí está la fila. Y entonces aquí vamos a aprender ahorita a darle formato. Para dar formato a la celda vamos a dar clic derecho sobre ella y nos vamos a venir donde dice formato de celda. Y aquí en formato de celda nos va a aparecer este recuadro con estas opciones. Y dependiendo la opción que tenga acá cada celda, así se va a comportar la información que ustedes coloquen dentro de ella. En este caso general, la opción general significa que va a poder soportar cualquier dato que ustedes le agreguen, ya sea texto, ya sea decimales, ya sean enteros, ya sean numéricos, etc. No hay ningún problema. Pero si ustedes, por ejemplo, le colocaran números, va a cambiar a una estructura diferente. ¿Por qué? Porque aquí aún hasta le pregunta cuántos decimales va a utilizar usted en el caso para manipular los datos. ¿Cómo los va a reflejar? Por ejemplo, imagínense que yo le colocara que no sé, algo de lo que voy a comprar o algo que está en la tabla,
vale 2.55. Pero si yo le coloco, por ejemplo, acá solo un decimal, entonces pueda que aparezca ahí 2.5 o 2.6, dependiendo si lo ha aproximado, pero nunca va a aparecer 2.55. Entonces por eso normalmente siempre se colocan dos decimales, a no ser que haya alguna situación donde le pidan 4. Muy bien, y aquí aparece, por ejemplo, cómo les quedaría el formato, cómo va quedando el formato de los números. Aún aquí le pregunta a usted si quiere que los millares sean separados con una coma. Usar separadores de miles, dice, con coma. En este caso sería para número. También está la opción de moneda. La opción de moneda dice posiciones decimales, igual usted le dice cuántos decimales va a utilizar, el símbolo de la moneda que va a utilizar, que en este caso es el dólar, y aquí aparecen las opciones o los ejemplos de cómo quedaría. Luego tenemos contabilidad, que es otro formato, y aquí aparece. Tenemos nosotros, por ejemplo, siempre nos pide cuántos valores decimales vamos a pedir, el símbolo, y aquí podemos elegir otro símbolo si nosotros queremos, pero en este caso, insisto, es el dólar. Luego tenemos la opción de fecha. La opción de fecha es que dependiendo del formato que nosotros coloquemos, así va a aceptar los formatos Excel en esa celda. Si nosotros elegimos esta, por ejemplo, 14, pleca 3, pleca 20, 12, significa que cuando ustedes digiten la fecha, perdón, en ese mismo formato tendrían que hacerlo. Entonces esa es la importancia. O también está la fecha larga, que podrían elegir esta y entonces tendría que escribir la persona, el día, luego la fecha de ese día y luego el año. Y así estas opciones también. Luego está la hora. La hora usted también puede elegir el formato que va a utilizar, ya sea corta, larga, y también está esta que es recortada. Luego tenemos la opción de porcentaje, que también puede mostrar los valores en porcentaje y cuántos decimales también va a contener ese porcentaje. Luego está la opción fracción, que también el resultado se lo puede devolver en un formato de fracción. Está la opción científica, que también le devuelve un valor, si es un valor muy grande, se lo puede devolver en esta opción científica y también puede elegir usted cuántos decimales va a colocar. Luego está la opción de texto, que ahí pues va a colocar usted todo lo que se refiere a texto. Luego está la especial, que usted puede elegir si va a ser una combinación de formatos, por ejemplo, entre números y texto, y eso lo puede ir haciendo en este especial. También está la personalizada, que aquí usted elige cómo quiere que aparezcan sus datos, la hora, la fecha, los valores en el caso de cuando son porcentajes, etc. Aquí lo puede ir personalizando. Pero en nuestro caso, como vamos empezando, solo vamos a utilizar estas que son más comunes, las primeras. Entonces en este caso les decido que está en formato general. Quiere decir que va a aceptar cualquier valor. Voy a cancelar y les voy a mostrar acá con este que es un valor numérico. Le voy a dar un poquito más de zoom para que lo aprecien mejor. Y veamos. Imagínense que acá este valor, por ejemplo, los valores están en un formato plano, no tienen ningún diseño de formato de contabilidad ni nada de eso, entonces hay que colocarlo. Entonces venimos, clic derecho, formato de celda, y como son valores numéricos, y en este caso son salarios, podemos utilizar ya sea el numérico, la moneda, o podemos utilizar contabilidad. Cualquiera es aplicable. En este caso podemos utilizar moneda para que vean ustedes. Le voy a dejar siempre dos decimales y que el valor sea, o el símbolo sea el dólar. Le voy a dar a aceptar y vean, automáticamente cambia el formato.
Ahora vamos a hacer otro cambio. Vamos a dar clic derecho, formato de celda, venimos a contabilidad y aquí le voy a dar que quiero 4 decimales. Voy a dar clic, aceptar y vean ahora, cambió el valor. Voy a hacerlo de nuevo, solo que con otro formato. Clic derecho, formato de celda y voy a dar clic donde dice general, es donde estaba, miren cómo aparece, luego en número, luego en moneda, luego en contabilidad y esto obviamente ya no aplicaría, ¿verdad? Porque ya no son, digamos, formatos compatibles con el valor que nosotros tenemos ahí. Pero le vamos a dejar contabilidad para que no haya problema, pero le vamos a quitar decimales y le vamos a dejar 2 nada más. Y vean, ahí está ya diseñado el formato basado en lo que corresponde, que son salarios, ¿verdad? Son valores importantes que deben de estar identificados con la moneda que se está tratando, en este caso el dólar. Luego tenemos que son valores numéricos, digamos que este podría ser el valor del DUI en nuestro caso. Vamos a dar clic derecho, formato de celda, y aquí podemos dejarle nosotros número. En el caso del DUI, como ustedes saben, no vamos a pedir decimales ni nada, entonces le vamos a dejar que no ponga decimales. Y queda igual, sí, es cierto, pero ya el formato ya está definido. Entonces cuando se hacen cálculos con esas celdas, pues obviamente no va a tener ningún problema porque ya el formato está definido. Y así podemos ir con cada una de las columnas tratando los formatos. Bien, hoy vamos a ver entonces las operaciones básicas que se pueden empezar a hacer o a trabajar en Excel. La primera que vamos a trabajar va a ser la suma. Vamos a acercar un poquito esto y acá vamos a empezar a tratar algunas cosas también que le van a servir en el desarrollo de las clases. Por ejemplo, aquí tengo el valor, aquí tengo el nombre o la palabra suma. Lo primero que voy a hacer es colocarlo acá con negrita. Le voy a colocar un tamaño, le voy a colocar 12 por ejemplo. Voy a cambiarle el color de fuente, el tipo de fuente. Le voy a escribir acá Arial por ejemplo. Le voy a cambiar el color. Le voy a colocar aquí. Le voy a colocar celeste o azul claro. Y ahí tengo ya definido, digamos, esto. Pero ahora voy a enseñarles cómo vamos a hacer los cálculos. Muy bien, ahora vamos a hacer entonces, a colocar un valor. Aquí donde dice valor 1, vamos a colocar por ejemplo 5. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, vamos a escribir un 2, digamos. Y aquí en total viene la parte interesante, cómo es que lo vamos a calcular. Pero si ya se fijaron, hay una característica que tiene en el caso Excel. Los valores que son de tipo numérico siempre los va a alinear hacia la derecha. Si yo coloco un 10 acá, por ejemplo, ¿ven? Siempre lo va a alinear a la derecha. Entonces, si yo lo quiero dejar centrado, tendría que seleccionarlo y darle acá para que lo deje centrado. Lo mismo voy a hacer acá, lo voy a dejar centrado para que el valor ya aparezca de forma alineado al centro. Ahora, ¿cómo voy a calcularlo? Sencillo. Lo primero que vamos a aprender es que Excel, todas las operaciones que ustedes hagan, ya sea con fórmulas o con funciones, tiene que ir primero un signo igual. Vamos a colocar el signo igual. Y entonces ahora, si nosotros quisiéramos hacer esto de forma manual, pues entonces vendríamos y escribiéramos 5, el signo más, luego el 10, y vamos a presionar Enter. El presionar Enter es obligatorio, tienen que hacerlo, si no, Excel no logra determinar que ya terminó la función. Vamos a dar Enter, y miren, ahí está el valor. Pero como la idea no es estar haciendo las cosas tan manual, no lo vamos a aprender así, sino que vamos a aprender a trabajar con nombres de las celdas. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Para modificar la fórmula van a dar doble clic sobre ella
Y entonces ahora vamos a borrar esto y en vez de colocar los números, vamos a colocar el nombre que le corresponde a cada una de las celdas. Por ejemplo, en este caso, el 5, ¿cómo se llamaría la celda? Esta es la columna B y esta es la fila 4, entonces sería B4. Vamos a ver, B4. Miren, ahí se marca, eso significa que lo hemos hecho bien. Luego vamos con el signo más y luego sería lo mismo con el otro valor. Sería en este caso la columna C y luego la fila 4. Ahí se marcó en rojo diciéndoles que lo han hecho bien. Ahora vamos a presionar Enter y ahí está el valor. Entonces, para hacer uso de la suma, vamos a hacerlo de esta forma. Así vamos a sumar valores en Excel. Ahora, si yo quisiera proyectar, por ejemplo, esto, imprimir, etcétera, hay un problema, que no sabemos o no quedaría como muy estético mandar a imprimir esto así. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar bordes. Si ahorita miramos esto, les voy a dar aquí la vista previa, van a ver ustedes que aparece de esa forma y no se ve tan bien. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a regresar y aquí le vamos a colocar los bordes y aquí vamos a decirle donde dice todos los bordes. Le voy a dar acá en vista previa de nuevo y ahora vean, ya está dibujada la cuadrícula. Pero ahora tengo un problema. Si se fijan, el texto que escribí quedó hasta acá y si yo quisiera que esto apareciera hasta acá como un título, ¿qué voy a hacer? Pues una forma bien sencilla. Vamos a seleccionar todas las celdas que queremos y vamos a utilizar esta opción o herramienta que está acá que dice combinar y centrar. Y vean, ya está de esa forma centrado. Estos valores están sesgados hacia la izquierda, entonces vamos a dejarlo centrado. Vean, ahí está. Podemos también colocarles negrita esto. Sí, seleccionamos, damos clic acá y ahí tenemos. Vamos a ver la vista previa cómo queda. Y veamos ahora, miren, ahora ya queda mejor. Ya queda de una forma más ordenada. Muy bien, esa es la forma entonces de trabajar la suma. Ahora con la resta pues es igual. Colocamos un valor acá, por ejemplo 10, por ejemplo aquí 5, y aquí en el total pues ¿cómo vamos a trabajarlo? Va a ser igual, que ya dijimos que es obligatorio, y luego vamos a buscar el nombre de la celda, en este caso sería B12. Vamos a colocar B12, luego el signo menos, y luego vamos a buscar el nombre de la otra celda, que sería C12. Vamos a ver, y presionamos Enter, y ahí tenemos ya calculado ese valor. Luego tenemos la multiplicación. La multiplicación, ¿cómo vamos a hacer? Igual, colocamos un valor, 5 por ejemplo, vamos a colocar otro 5 acá, y aquí vamos a colocar el total. ¿Cómo? Colocando igual, luego buscando el nombre de la celda, que sería B18. B18 más C18. Entonces venimos, C18, vean, ahí se marca, y luego vamos a presionar Enter, y ahí tenemos el valor. Pero tuve un error, ya se fijaron, hice una suma, pero ¿qué pasa? Aquí tengo que multiplicar, entonces ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el símbolo que voy a utilizar? ¿Voy a utilizar la X para multiplicar como normalmente lo hacemos? No. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el símbolo de asterisco. Y esa es la forma correcta para multiplicar en Excel. ¿Ven? Ahí está. Luego tenemos la división. Y la división lo vamos a hacer, por ejemplo, 10. Y luego vamos a colocar acá un 5 en el otro valor. Y aquí en total, ¿qué vamos a hacer? Igual, siempre vamos a ponerlo. Luego buscamos el valor que corresponde, que sería B23, en este caso. Y luego, ¿cuál es el símbolo que vamos a utilizar? La pleca. Y luego vamos a colocar el otro valor, que sería C23. ¿Vean? Damos Enter y ahí está el resultado. Y aquí lo demás pues sería
darle formato para que se nos vea mejor, que es lo que vamos a hacer. Muy bien, y de esta forma ya quedaría formateada, digamos, la tabla o la pequeña tabla que hemos hecho. Si ustedes se dan cuenta, aquí aprendimos en este caso cómo vamos a hacer la suma, cómo vamos a hacer la resta, cómo vamos a hacer las multiplicaciones y cómo vamos a hacer las divisiones. Si ustedes quisieran cambiar cualquiera de estas fórmulas que acaban de realizar, simplemente van a dar doble clic sobre el valor donde está la celda y ya lo pueden modificar. Esa sería una forma. La otra es colocarse en este valor que está acá y sin dar doble clic solo se vienen a la parte de la barra de fórmulas y ahí hacer las modificaciones necesarias. Bien, entonces si ustedes se han dado cuenta, en esta clase o en esta segunda clase hemos aprendido, uno, a poner formato a los datos que nosotros vayamos a tener dentro de las hojas de cálculo. Por ejemplo, acá ya vimos nosotros cómo colocar, digamos, el formato a la columna de los salarios o de los sueldos, y también ya aprendimos cómo colocar los diferentes formatos a cada una de las celdas, si así, por ejemplo, en una tarea yo se los pidiera. Luego también ya aprendimos cómo vamos a hacer o cómo vamos a empezar a hacer los cálculos con las diferentes operaciones básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para hacer cada una de estas operaciones, pues a esto es lo que se le conoce como fórmula. Para poder hacer entonces las operaciones hay un orden jerárquico, y ese orden yo se los voy a publicar ahí en la plataforma para que vean ustedes cuál es el orden que sigue para poder hacer las operaciones en Excel. Por ejemplo, el primero es todo lo que va a estar dentro de los paréntesis, dentro de las funciones o dentro de la fórmula, es lo primero que se va a desarrollar. Los segundos son las potencias, los porcentajes. Lo tercero, las multiplicaciones, las divisiones. Y el cuarto, la suma y la resta. Pero para que entiendan mejor eso, yo les voy a publicar una tabla donde está como un poquito más explicado para que me lo comprendan. Así que por este día esto ha sido la clase. Si tienen cualquier duda me la hacen llegar a la plataforma y yo con gusto se la respondo a la brevedad posible.